Sea bienvenida a nuestra hermanita que nos acompaña por primera vez en este lugar. Esperamos que no sea la última vez. Así es que vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Vamos a irnos allá al primer libro de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 13. Ahí vamos a meditar esta tarde. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 13 de Primera de Crónicas. Cuando lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Capítulo 13, versículos del 5 en adelante. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Amén. Vamos a leer unos 4 versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra del Señor, versículo 5 del capítulo 13 de Primera de Crónicas. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor, de Egipto, hasta la entrada de Hamac, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Gaal de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahio guiaban el carro. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo leemos en el transcurso del sermón. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta tarde de poder, Señor, exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestra falta, Señor. Esta tarde le pedimos que sea usted bendiciendo la vida, Señor, de cada uno de los hermanos presentes en este lugar. Los que están alrededor nuestro, Señor, escuchando a través de este sonido, y aquellos amigos que están a través de las redes sociales, Señor, que sea usted, Señor, hablando a su vida, Padre Santo, preparando esa mente, ese corazón, Señor, para que sea usted edificando la vida de su pueblo. Ahora le pedimos, Señor, que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Bien, vamos a hablar ahora de cómo David, después que el arca había sido capturada por los filisteos, cuando derrotaron a Israel, el arca estuvo cautiva. Ya no estuvo más en presencia del pueblo de Israel. Así es que estuvo 20 años. A los 20 años, David quiso traer el arca a Jerusalén. Pero no fue fácil la traída del arca. ¿Por qué? Porque había oposición. Porque además la presencia de Dios es la que habitaba en esa área. Y entonces hubo por ahí unos hombres que llevaban el arca. Pero esos hombres andaban en pecado. Y al tocar el arca, Dios terminó con su vida. Por eso es importante que en nuestra vida nosotros tratemos de andar rectamente con Dios. Porque no sabemos las consecuencias de lo que Dios puede enviar a nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere en nuestra vida que caminemos en santidad. Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Así que estos hombres querían detener el arca porque según ellos se iba a caer. Porque la llevaban en un carro nuevo y el camino que era en aquel tiempo era pedregoso. Y cuando la llevaban veía que se iba mucho de lado y él puso la mano. Pero ahí fue destruida su vida. Porque nadie podía tocar el arca donde estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Así es que eso es lo que pasó en este caso cuando David quiso traer el arca para su casa, para Jerusalén. Así es que
estuvo cautivo allá por los filisteos. Allá en el capítulo 4 de Primera de Samuel está esa historia, donde los filisteos le ganaron una batalla a Israel. Y allí Israel dijeron, los que estaban combatiendo, los están derrotando porque no tenemos el arca en este lugar. Porque ¿qué simbolizaba el arca, hermanos? ¿Alguien sabe? La presencia viva de Dios. ¿Y qué es lo que había dentro del arca? La vara de Aarón, correcto. Las tablas de la ley. ¿Y qué más? El maná. Era el símbolo de lo que Dios había hecho en la vida de ese pueblo. Allí estaba. Y cada vez que el arca estaba en un lugar, Dios prosperaba ese lugar. De eso vamos a hablar, de cómo Dios prosperó al final cuando David no pudo llevar el arca hasta Jerusalén, sino lo dejó en otro lugar, debido a que Dios habló cuando destruyó la vida de ese hombre llamado Uza. Así que vamos a iniciar ahí en el capítulo 13, versículo 5, dice: entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamath, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Hasta allá había estado el arca por un montón de años. Y David, en su alabanza, en su amor, en su adoración a Dios, quiso traerla para Jerusalén, para que el pueblo se gozara. Porque donde está la presencia de Dios hay gozo. Así que por eso es que David traía el arca, dice ahí el versículo 6. Y subió David, dice, con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora, dice, entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Entonces, eso es lo que quería traer Dios. La presencia de Dios a la vida y al pueblo de Israel. La presencia de Dios en nuestras vidas tiene que ser real. Cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, no hay bendición. Y eso lo sabía David. Era conocido como el amigo de Dios. ¿Por qué? Porque le adoraba de todo corazón, lo amaba. Desde que fue ungido por Dios, para que fuera rey de Israel. Dice que Dios se buscó un amigo conforme a su corazón. Por eso era conocido como el amigo de Dios. Así es que, por eso, David, con el afán de poder agradar a Dios, quiso traer el arca hasta Jerusalén. Así como, por ese mismo amor, por esa misma adoración, David quiso construirle el templo. Pero igual Dios no se lo permitió. Porque le dijo, sos un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, tu hijo Salomón lo va a construir. Así es que por eso no le permitió construir el templo. Así es que David vino y preparó materiales, el lugar donde iba a construir el templo, y se la dio a su hijo Salomón. Así fue que Salomón construyó el templo. Y además de eso, lo edificó para adoración. Lo dedicó a Dios. Y hizo pacto con Dios. Y le dijo que todo el que estuviera allí hubiera pecado y se arrepintiera, Dios lo iba a perdonar. Iba a perdonar su pecado. Y entonces David pidió sabiduría. Salomón pidió sabiduría. Porque Dios se le apareció muchas veces en sueño. Y una de esas veces le dijo, ¿qué quiere que te dé? Y entonces al ver Dios que en el corazón de Salomón no había ambición de riqueza, Dios le dio riquezas y le dio también sabiduría. Por eso dicen que Salomón era el hombre más sabio, más rico de ese tiempo. Así es que ahora David viene aquí y quiere trasladar ese arca. Pero no pudo hacerlo. Así es que dejamos el versículo 7 que dice: y llevaron, dice, el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Uza y Ahio guiaban el carro. Eran dos hombres los que llevaban ese carro. Era un carro nuevo que habían hecho y allí montaron el arca. Estos dos hombres eran los encargados por los sacerdotes para llevar ese carro. Así es que ahí está en el versículo 8, dice: y David y todo Israel
se regocijaban delante de Dios. Sabían lo que llevaban en ese lugar. Usted sabe, hermano, qué es lo que tiene en su vida. ¿Cuál es el poder que tiene en su corazón? Sabe que al recibir a Cristo, usted y yo recibimos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. El sello que Dios pone en nuestras vidas, indicando que usted y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Le pertenecemos a Dios. Ese sello es la garantía de que un día Cristo viene por usted y por mí. Así es que estos hombres, la presencia de Dios les llenaba de gozo, de alegría. Y por eso dice aquí que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Hay que alabar a Dios con toda nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Por eso dice, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Así alababan a Dios. Tenían todo tipo de instrumentos. Y es que el arca había sido cautivo cuando derrotaron a Israel en manos del rey Saúl. En ese tiempo, Saúl le falló a Dios. Y a Dios ya no estaba con ellos y así los enemigos los derrotaban. Y fue en ese tiempo que fueron derrotados y hasta capturaron el arca. En ese arca, la presencia de Dios estaba ahí, en manos de los filisteos, en un cuarto. Eso está en esa misma historia ya en Samuel, donde dice de que estaba con ellos el dios Dagón, el dios de los filisteos. Y ahí lo pusieron en ese cuarto, dicen que estaba de rodillas, pidiéndole a Dios, el rey de los filisteos. Al día siguiente se asustaron los filisteos. Y vinieron y vamos a ver si esta vez, dice, vuelve a hacer algo. Así mismo volvieron a poner el arca de Dios junto con el dios Dagón. Y así fue que lo hallaron ya decapitado. Esas historias están en el capítulo 4 hasta el versículo 7 de Primera de Samuel. Allí se narra cómo el Dios Todopoderoso, el Dios de Israel, destruyó al Dios de los filisteos. Y viendo los filisteos el gran poder de Dios, vinieron y dijeron, aquí no podemos contra este Dios. Está enojado y lo vamos a devolver. Y lo devolvieron a Israel. Y lo llevaron hasta esa ciudad. Y allí se regocijaron, dice mucho. Pero que estaba en ese lugar. Entonces el pueblo no vivía con la presencia de Dios. Porque en ellos el arca simbolizaba eso. Era la esperanza, era la salvación cada vez que iban a batalla. Pero esa vez en esa batalla no le funcionó. Y así fue que fueron derribados más de 30,000 israelíes. Incluso les capturaron el arca. Por eso es que aquí ahora se regocijaron. Porque sabían que ese Dios que estaba ahí les iba a ayudar. Usted y yo tenemos un Dios poderoso. Amén. Un Dios que no pierde la batalla. Y es que en esa derrota de los filisteos no fue Dios el que perdió la batalla. Fueron los israelitas por haberse apartado. El rey Saúl por haberle fallado a Dios. Entonces allí fueron destruidos ellos, pero Dios no perdió. Porque Dios estuvo con los filisteos y allí los vencía. El Dios grande donde creían los filisteos fue derribado. Fue decapitado. Y ellos se preocuparon porque este Dios no los defiende. ¿Sí? Muchas veces pensamos que en nuestra vida Dios no nos ayuda. O ya no está con nosotros. Pero es por la falta de fe. Porque no le creemos a Dios que al final no es Dios el que falla, sino nosotros. Cuando la presencia del pecado está en nuestra vida. Ahí sabemos que la presencia de Dios se aleja. Versículo 9 estamos, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando llegaron a la era de Kidrón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. Ahí está donde les digo que el arca se iba de lado y vino él y dijo, voy a sostenerlo. Porque los bueyes, dice, tropezaban. El camino era pedregoso, los bueyes tropezaban y dijo, se va a caer. Pero si Dios iba allí, no se iba a caer. La presencia de Dios estaba ahí y Dios sintió la presencia del pecado. Y este hombre murió.
Eso es lo que dice ahí. Pero cuando llegaron, dice, a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, versículo 10. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. Ahí está, ¿verdad? La ira de Dios no se enciende más que en la presencia del pecado en el hombre. Cuando ve la necedad del hombre de seguir pecando, de seguir en el mismo error, sin tratar de enmendarlo, Dios dice, no, es tiempo de parar esto. Así que por eso que dice que la ira de Dios se encendió contra Usa. Eso es lo que dice ahí. Y entonces dice, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca. Nadie podía tocar el arca. ¿Por qué? Por el pecado que había. Así que dice ahí que la ira de Dios lo destruyó por haber tocado la mano del arca. Y murió allí delante de Dios. Y todo el mundo tuvo miedo. Claro, ¿quién no va a tener miedo al ver que alguien muere por haber tocado el arca? Porque todos sabían en ese tiempo que Dios estaba ahí. Ahora, ¿cuál es el arca donde Dios está ahorita? Cada uno de nosotros somos ese arca. ¿Por qué? Porque en nuestra vida está la presencia de Dios. El Espíritu Santo está en nuestra vida. Y esa arca no debe de mezclarse o unirse con el pecado. Sino tenemos que alejarnos cada vez más del pecado. ¿Y cómo lo podemos hacer? Teniendo más comunión con Dios. Orando cada vez más tiempo. Leyendo la palabra. Cada día un capítulo, si leemos 1 o 2. Aumentando nuestra comunión con Dios. Cantando alabanza. Sirviéndole a nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Para qué? Para darnos bendición. Cada vez que oramos, cada vez que ayunamos, Dios lo ve. Dios ve cómo queremos agradarle. Así es que dice allí, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Allí estaba dando Dios un ejemplo, que todo aquel que hiciera eso iba a morir. Porque no hay comunión entre Dios y el pecado. El pecado contamina. El pecado es muerte. Y Dios es vida, ¿verdad? A eso vino Él, a darnos vida. Así que todo aquel que quiere vivir tiene que acercarse delante de Dios con un corazón puro y sincero. Eso dice la alabanza. El de manos limpias y un corazón puro. Así que ese hombre murió delante de Dios porque el pecado estaba en su vida. Él quería jactarse, yo detuve el arca. Pero Dios vio la intención. Dios los conoce, qué es lo que pensaba. Nadie se puede esconder de Dios. Versículo 11 dice, y David tuvo pesar. ¿Qué es lo que tuvo? Un dolor. Al ver que su gran amigo que llevaba el arca murió. Claro, a cualquiera le duele, a que un familiar muera. Eso es lo que sintió David, y por eso dice ahí, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, porque la había destruido, la había matado. Y él sabía que en parte era culpable, porque él le dio la orden. Pero delante del pueblo él consultó, ¿verdad? Así es que dice ahí, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Así es que allí está ese lugar conocido como Pérez Usa, donde Dios terminó con la vida de Usa. Por querer detener el agua, porque nadie puede detener la presencia de Dios. Si Dios sabe sostenerse, Dios no necesita ayuda. Nosotros necesitamos ayuda de Dios. Dios sigue siendo Dios cuando nosotros necesitamos de Él. ¿Por qué? Porque Él no necesita de nosotros, sino nosotros de Dios. Así es que nosotros sin Dios no somos nada. Por eso dice allí que ese lugar así fue conocido, para enseñarle al mundo lo que iba a pasar con todo aquel
que estaba contaminado con el pecado y quería acercarse a la presencia de Dios. Estamos en el versículo 12. Y David dice, temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Allí le entró la duda a David. ¿Y ahora cómo lo trae? Si ya Dios me enseñó que va a matar a todo aquel que toque el arca. Había dolor en David, había aflicción y preocupación porque ¿cómo? Ahí hay un signo de interrogación, ¿verdad? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo puede ser, hermano, usted y yo para poder acercar la presencia viva de Dios a nuestra vida? Ya dijimos que lo primero, tener una mejor comunión con Él. Acercarnos más a Él en oración, ¿verdad? Alabarle más y más cada día. Servirle más. Hay un montón de cosas que podemos hacer para agradarle y para acercarnos más a Él. Entonces David se hacía esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pregúntese usted mismo en su casa. ¿Cómo va a habitar Dios en mi casa? Si en mi casa hay pecado, no puede vivir, ¿verdad? Dios no habita, dijimos, del pecado. Dios aborrece el pecado. Así que por eso es que dice que David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No había forma para él ya. Así que avancemos ahí, versículo 13, para ir terminando, dice, y no trajo, dice, David el arca a su casa. Entonces no la llevó, no pudo llevarla, porque él reconoció. Y es lo que usted y yo debemos de reconocer, que no era digno de poder llevar a su casa el arca. Por eso dice que no la trajo. Y dice, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Versículo 13 dijo, y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David. Entonces no la llevó hasta la ciudad de David. El objetivo era ese, llevarla a Jerusalén, o la ciudad de David. Si no, dice que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. La dejó en ese lugar. ¿Por qué? Porque no pudo llevarla hasta allá. Porque podían haber más muertos. Así que todo aquel que se acerca a Dios tiene que acercarse para adorarle. Con esa convicción en el corazón de que Dios tiene que vivir ahí porque para Él vivimos. De Él somos. Es lo que Dios quiere. Por eso es que dice que David ya no quiso llevar el arca a su casa, sino que la dejó en otro lugar. Y es que el arca de Dios y la presencia de Dios, donde habita hay bendición. Por eso es que veamos el 14 para ir terminando, dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom. Allí estuvo con esa familia. ¿Y qué pasó? En su casa, dice, 3 meses. 3 meses estuvo la presencia de Dios. ¿Y qué dice después? Y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Entonces, eso es lo que pasa en nuestra vida cuando la presencia real de Dios es en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios no es solo de labio, sino de corazón. Por eso que Jesús lo decía, que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que decía. ¿Por qué? Porque muchas veces hablamos de que Dios vive en nosotros y nuestro comportamiento es otro. Y eso es lo que pasaba ahí. Por eso que les digo que David reconoció que no era digno de llevar ese arca a su casa. Y entonces donde ese hombre quedó el arca, ese hombre recibió bendición. Y esto que solo lo dejó, dice, 3 meses. Y todo, dice, allí dice, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. Entonces su casa, su vida, sus hijos, todo lo que usted tiene, va a ser bendición. Siempre y cuando Dios esté en su vida.
Vámonos a una última cita ya en Primera de Samuel capítulo 7 para confirmar eso que dijimos, ¿verdad? Capítulo 7 de Primera de Samuel, y vamos a leer versículos 1 y 2. Dice allí: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová, dice, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Allá estaba en Kiriat Jearim, allá estaba el arca. Y dice que la tenía este hombre en la casa de Abinadab. Y santificaron, dice, a Eleazar, era un sacerdote. Los levitas eran los que recibieron ese arca. Dice, y su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahí estuvo ese montón de tiempo. Veamos el 2, donde dice que allí estuvo por un montón de tiempo. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Donde estuvo el arca 20 años, lejos de Israel. ¿Por qué? A causa del pecado. Por eso que para que la presencia de Dios, que es lo que simboliza el arca, no se aparte de nuestras vidas, nosotros lo que tenemos que hacer es amar a Dios cada vez más, acercarnos cada vez más en una íntima comunión con nuestro Dios, porque solo así Dios puede habitar ahí. Por eso dice que este hombre le quedó el arca esos 3 meses a Obed-Edom, dice que recibió bendición y todo lo que él tenía era bendecido. No era solo él, sino todo lo que estaba alrededor, su familia, todo lo que tenía recibió bendición. Y si usted y yo queremos recibir bendición en todo lo que nosotros tenemos y hagamos, la presencia de Dios en nuestra vida no se debe apartar. Entonces tenemos que luchar. Y es que esa lucha existe en nuestra vida y esa es la lucha espiritual. ¿Por qué? Porque esa lucha siempre va a estar, porque el enemigo siempre va a estar ahí, queriendo separarlo de su comunión con Dios. Por eso es que hay que luchar. Pero esa lucha no es carnal. Esa batalla no se gana con armas, sino con el poder del Espíritu de Dios. Solo Él puede ayudarnos a fortalecernos en la fe en nuestro Dios. La gloria es para Dios, hermanos. Inclinen su rostro y démosle gracias a Dios por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos dio esta tarde de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que sea usted bendiciendo nuestras vidas, Señor, dándonos fortaleza, Señor, para que su Espíritu Santo no se aparte de nuestra vida, Señor. Que su presencia en nuestra vida, Señor, permanezca hasta que usted venga, Señor. Ayúdenos. No podemos solos, Señor. Necesitamos de usted, de su presencia. No podemos caminar sin usted, Señor, porque sabemos que sin usted no somos nada. Por eso necesitamos, Señor, su ayuda. Necesitamos, Señor, de su misericordia en nuestra vida, en nuestra familia. Ayuda a mis hermanos, Señor, que están necesitados. Le pido, Señor, que sea usted obrando en cada uno de aquellos, Señor, que están en este lugar, Señor. Aquellos que han oído a través de esa palabra, Señor, este sonido, y aquellos que están a través de las redes. Bendiga a cada uno de ellos, Señor, donde quiera que se encuentre. Ahora le pido, Señor, que sea usted, Señor, tocando esas mentes y esos corazones de aquellos que nunca han conocido a Cristo como su Salvador personal. Sé que hay amigos que han escuchado esa palabra y sé que hay muchos que no le conocen, Señor. Le pido que toque esa mente, ese corazón, Señor, para que puedan entregar su vida a usted y así poder tener esa esperanza de salvación y vida eterna con Cristo en los cielos. A los amigos que nunca han conocido a Cristo, que nunca le han recibido como su Salvador personal, esta tarde pueden hacerlo repitiendo después de mí esta oración de fe diciendo: Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma
el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta tarde que nos dio, por este privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiga, Señor, esta nueva semana que empezamos, Señor, sea de prosperidad, de bendición en nuestras vidas, Señor, y que sea usted, Señor, dándonos esa protección que tanto necesitamos en esos caminos, en esos buses, Señor, donde quiera que nos conducimos, y que nos dé, Señor, un día más, el día de mañana, para poder glorificarle, Señor, y el día martes estar en este lugar, dándole la honra y la gloria, Padre Santo. Le pido que nos lleve con bien y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y le decimos que nos va